Hola Hernán, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que estés hoy con los lectores de Intolerancia Diario y sobre todo para presentarnos tu libro más reciente, El color del privilegio, Racismo cotidiano en México. Hernán, un tema muy obligado en estos días, hablar del racismo, pero a la vez muy riesgoso. ¿Por qué te animaste a escribir todo un libro sobre ello? Pues porque me parece que hay una coyuntura interesante para hablar de estos temas que tienen que ver con las desigualdades, ¿no? En general. El clasismo, el racismo, formas de discriminación que profundizan nuestras desigualdades y que impiden que seamos una sociedad más equitativa. Y porque creo que en esta coyuntura de política se ha empezado a hablar mucho más de estos temas. De racismo antes no se hablaba tanto, de clasismo tampoco. Y de alguna forma la llamada 4T ha hecho que hablemos de estos temas y que polemicemos sobre estos temas, que se polarice la discusión pública en torno a estos temas, lo cual no me parece mal, porque se está discutiendo de un tema que antes no se hablaba. Pero al mismo tiempo me he dado cuenta que hay mucha confusión sobre qué es el racismo, qué es el clasismo, qué es diferente el racismo a otras formas de discriminación. Y eso es un poco lo que me parecía importante aclarar, tratar de aclarar con este libro y al mismo tiempo generar conciencia de dos cosas. Primero, que el racismo está en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Creo que no hay uno solo que escape de este mal. Y segundo, que no es un problema de otros, es un problema de cada uno de nosotros, que todos somos racistas de una u otra forma, en mayor o en menor grado, y todos ejercemos distintas formas de racismo. Y eso es lo que estoy buscando, que el lector haga conciencia y trate de identificar dónde guarda su propio racismo para tratar de superarlo. Perfecto. Justamente encontramos en este libro una especie de test en la que nosotros mismos podemos calificarnos o revisar del 1 al 10 qué tan racistas somos y qué tipo de racistas somos. Así es, exactamente. Hay 10 tipos de racismo que van de los más evidentes, que son los que se ejercen de forma abierta y violenta incluso, hasta otros que los ejercemos de forma inconsciente. Entonces hay diferentes tipos de racismo y cuando uno lee esos 10 tipos de racismo se da cuenta seguramente que en algún momento de su vida ha cometido o ha incurrido en alguno de estos tipos. No sé si a ti te pasó, Jennifer. Sí, efectivamente, hay desde el racista pasivo, el racista agresivo que tú señalas, hasta el que es, podríamos decir, de closet, ¿no? Que solamente sale el racismo con los chistes o con las frases o con algunos refranes que de repente encontramos, ¿no? Así es. Sí, también precisamente con las historias que tú vas contando, con los ejemplos que tú vas narrando, nos hablas de que el racismo no solamente tiene que ver en función de que ser entre más moreno es una persona, tiene menores oportunidades, sino que también se le califica como una persona más pobre y es algo así como cuánto tienes o cuánto vales, ¿no? Sí, incluso es terrible porque incluso la gente, digo, no significa que toda persona blanca sea rica ni que toda persona morena, clara, moreno oscuro sea pobre. Desde luego que no. Pero tenemos a tal punto asociada una cosa con la otra que cuando alguien no encaja en ese patrón, no nos cuadra y obligamos a esa persona casi que a mostrar que efectivamente tiene dinero, ¿no? Pasa mucho, gente con dinero que llega a un antro que quiere entrar y no la dejan entrar porque, ¿no? Como digo irónicamente, esto de la tez humilde. Así en muchas cosas, ¿no? Gente de tono de piel moreno claro, moreno oscuro, que tiene grados de estudio y que a la hora de que quiere acceder a algún espacio no se le cree su capacidad porque se piensa que una persona con esas características no puede estar igual de preparada que una persona de tez blanca. Y bueno, entre los ejemplos que señalabas,
sobresalió el caso de los papás que eran de tez obscura y la pequeña era de color blanca, y entonces se la llevaron al DIF y bueno, casi los acusaban de robo y como tú dices, tenían que demostrar que era su hija, ¿no? Sí, es una anécdota que circuló mucho en los medios en algún momento y que Federico Navarrete la menciona en su libro y va precisamente por ahí. Es una niña que encuentran en un semáforo, hija de una familia indigente, y nadie cree que una niña rubia pueda ser indigente. Y entonces llegan a la conclusión de que los señores que están con ella no son sus papás y que se la robaron. Así es. Sí era su hija, pero los obligan a probar que es la hija. Y bueno, es una historia terrible, ¿no? Porque nos muestra hasta qué punto no podemos, hasta qué punto somos una sociedad clasirracista, donde la clase social está asociada al tono de piel. Exactamente, y planteas que eso es diferente en otros países, en donde el racismo es exclusivamente por un tema de color de piel, pero no tiene que ver con la clase. Sí, yo creo que también uno puede ir a Estados Unidos y se da cuenta que claro, los blancos son más ricos que los afrodescendientes, pero hay muchas más excepciones, hay muchos más casos de personas negras que están en niveles socioeconómicos medios y altos. No es tan difícil el ascenso de oportunidades en la escala social para las personas negras como lo es en México. En México es casi es casi invariable, ¿no? Las estadísticas que yo tengo, por ejemplo, muestran que, bueno, hay que ver los empresarios mexicanos, ¿no? La mayor parte de ellos, los de los grandes empresarios, los del Consejo Mexicano de Negocios, hay que ver de qué tono de piel son. Y lo que hicimos fue ponernos a revisar el tono de piel de los 300 líderes mexicanos, los líderes más influyentes, según la revista Líderes Mexicanos. Y ahí encontramos, pues, que en ningún caso es menos del 50% de los blancos. En un país donde el 12% de la población, según estadísticas, es blanca. Y sin embargo, en esta revista vemos que en el ámbito científico 50% son blancos, en la cultura 67%, en el deporte 69%, en el mundo del espectáculo 55%, en el periodismo 75%, en las organizaciones civiles 65%, en el poder judicial 67% y así, ¿no? De los 100 empresarios que integran la lista, o sea, son 300 líderes mexicanos y hay 100 de ellos que son empresarios. 72 son blancos, o sea, el 72% de los grandes empresarios, de los empresarios más importantes de México, según la revista Líderes Mexicanos, son blancos. Y justamente por eso señalabas tú que hay una sobrerepresentación de las personas blancas en nuestro país, precisamente porque somos muchas más personas morenas. Sin embargo, pues quienes están en las tomas de decisiones o en las cabeceras no tienen el mismo tono de piel, ¿no? Así es. Y una cosa muy interesante en esto es que también algunas personas de tez blanca o de tez clara se han empezado a sentir agredidas y ya han empezado a querer mover esta cosa del racismo inverso. Me gustaría que nos explicaras por qué el racismo inverso no puede ser. Ya sé que está en el libro. Es una cosa muy ridícula, ¿no? Que los blancos ahora en México se sientan discriminados. Porque el racismo inverso no existe. Porque el racismo es algo que se ha construido históricamente y tiene que ver con una relación de poder, una relación asimétrica, donde unos tienen más poder que otros. No puede en México especial, digo, no quiero decir que un blanco no pueda ser discriminado o sujeto de racismo en determinadas circunstancias, en otros contextos sociales y culturales. Claro. Digamos, sí, los irlandeses fueron víctimas de racismo por parte de los ingleses, los judíos fueron víctimas de racismo en Europa e incluso también en México en alguna época. Pero, en general, lo que vemos en México es que los blancos han sido una minoría privilegiada, desde la conquista hasta hoy. Entonces,
para que hubiera racismo inverso en México en contra de los blancos, la única manera sería regresar 500 años en la historia y que los colonizadores hubieran sido los indígenas y no los europeos. Entonces es imposible eso. Es absurdo. Ok, bueno, y ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría que nos platicaras casi de los últimos capítulos el tema de la pejefobia y cómo es que este miedo a que una persona de tez oscura, que no es una persona pues de revista, puede estar en el puesto más importante políticamente hablando. Bueno, la pejefobia, se me ocurrió ese término en un artículo que escribí en El Universal poco antes de las elecciones de 2018. Y pues yo defino la pejefobia como un miedo y un odio irracional a que alguien, un sujeto de origen medianamente humilde, que viene de un pueblo, que es de un estado de la República que ha sido históricamente marginado, como es Tabasco, de repente aspire a ocupar un lugar de poder. No es lo mismo para esa gente que, o sea, hay mucha gente que se puede decir no racista hasta que no ve que alguien que viene de abajo y cuyo tono de piel es el mismo de las personas, de las mayorías, de repente llega a un espacio de poder y se sienten ellos como de alguna forma retados en su visión del mundo, porque están acostumbrados a que a que manden los blancos, los de cierto nivel de socioeconómico, los que tienen una determinada manera de hablar. Y en el caso de López Obrador, mucho del desprecio hacia él tiene que ver con eso, con su procedencia social, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar de que hay un racismo incluso para el presidente? Yo creo que sí, de un sector. Digo, hemos visto, por ejemplo, cómo Jorge Triana, un diputado del PAN, se burlaba de que decía vinistes, ¿no? Como terminaba sus frases, ¿no? Uh-huh. Suponiendo que eso es hablar mal español, ¿no? Esta idea de que unos hablan mal español, pues eso es racismo, ¿no? Burlarse de la manera de hablar de las personas. Y en este caso, burlarse de esta manera, pues es una forma de raciclasismo. Perfecto. Bueno, pues esperemos que con esta lectura podamos ayudar mucho a comprender los términos, que vienen varios términos que pueden encontrarse, y también podamos apoyar pues como tú decías al principio, ¿no? A superar estas diferencias sociales que nos tienen tan polarizados y tan divididos actualmente. Muchas gracias, Jennifer. Nada, al contrario, buenas tardes.